Gortari, experta en ruido. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Hemos estado repasando incluso algunos comentarios que ya hemos recibido de su parte para este y otros espacios informativos de Mega Noticias. Y bueno, sí, lo que se dice no nada más es el tema de la salud, doctora, sino también un tema de buena convivencia y sana convivencia, que muchas veces creo que por la cultura en México luego eso no nos queda muy claro. Ustedes, los expertos, ¿qué lectura le dan? Pues creo que tiene que ver un poco también con los hábitos. O sea, estaba escuchando justamente el super reportaje que hicieron y creo que una de las cosas que decía Víctor tiene que ver con los hábitos que tenemos en términos de la escucha y cómo nos hemos ido acostumbrando también a vivir con un ruido cotidiano, ¿no? Entonces creo que en ese sentido necesitamos, y lo decías tú también un poco antes del corte, términos necesitamos más política pública que desincentive o que de alguna manera prevenga sobre este mal invisible que evidentemente está mermando en términos de salud, como ya lo aclaró muy bien, pero también en términos sociales, porque se vuelve, digo, la gente que tiene ahora, por ejemplo, derecho al silencio, que yo siempre hablo, es gente que tiene posibilidades económicas de aislar su vivienda o de vivir en entornos más calmos, como decías tú, ¿no? Entonces, esto también está haciendo una segregación social importante que creo que hay que revisar. Hay un cierto estigma en términos de lo que significa o quién genera el ruido, y en realidad el ruido lo generamos todos en algún momento, ¿no? O sea, en algún momento el sonido que generamos pues le puede molestar a alguien. Entonces creo que tiene que ver también con cómo somos, cómo nos comportamos, qué tan civilizados somos, qué tanto ejercemos nuestra ciudadanía, o sea, todo este tipo de cosas. Hay muchas disciplinas, digamos, involucradas en esto que es el segundo contaminante ambiental de las ciudades. Sí, sin duda. Y como bien lo señalas, doctora, el tema es que todos lo generamos, pero es que más bien nosotros luego, cuando lo generamos de la casa hacia afuera, no nos damos cuenta que causamos molestia. En lo personal, los edificios, bueno, ahora la gentrificación en lugares más cercanos a nuestros lugares de trabajo, en fin, ha provocado que nuestros estilos de vida cambien. Y yo, por el momento, tengo muy presentes a las mascotas, ¿no?, de los vecinos. Ahí creo que también nos hace falta regulación y conciencia. A ver, son mascotas y difícilmente se puede pues educar como quisiéramos, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer algo. Y como ya lo mencionabas, el tema de nosotros como sociedad, ahí, ¿cómo le podríamos hacer para que todos vayamos caminando hacia un mismo lado? Pues yo creo que hay ciertas cosas que tienen que ver con comportamientos sociales, ¿no? O sea, evidentemente hemos perdido esta idea de cómo nos comportamos, qué hacemos, como te digo. Lo que hablas de las mascotas es un tema Ujú. muy particular en los edificios y en las viviendas, ¿no? En donde lo que tiene que ver con pues el ruido que hacen las mascotas es porque a veces pasan mucho tiempo encerrados, entonces también hay que tener esa consideración en ese sentido. Hay gente que se queja del ruido de los niños, por ejemplo, y Ujú. entonces, bueno, tiene que ver con pues cómo nos comportamos, qué sucede, cuáles son los hábitos, cuál es la normalidad, pero también porque hay un círculo virtuoso en términos de los reglamentos de construcción, ¿no? O sea, ahora se está revisando, por ejemplo, las normas técnicas complementarias, que justamente en principio tienen que ver con nuevas formulaciones para la acústica de los espacios. Porque tú puedes decir, bueno, necesitamos, se establece por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o por incluso por los reglamentos y leyes que existen en México, necesitamos unos ciertos decibeles a los que habitamos. Pero si nosotros no tenemos suficiente, un reglamento de construcciones que vaya acorde con eso, pues no podemos tenerlo. Como dices, tenemos unos edificios en donde de muro a muro se escucha perfectamente las conversaciones, ¿no? O sea, nadie está regulando eso. Pero Sí. tampoco hay una revisión por parte de la autoridad. O sea, lamentablemente, en materia de ruido, y lo decían ustedes un poco antes, la autoridad ha hecho pues un poco pues oídos sordos, ahora sí literalmente, ¿no? O sea, no es un tema pues en el que haya tomado decisiones drásticas y medidas que vayan acompañadas de una concientización, porque no se trata ahora de prohibir sonido de las fiestas incluso parroquiales, la gente eufórica pues tiene, Ujú. podifera, grita, en fin, o sea, hay momentos, ¿no? Hay momentos que van relacionados con la actividad que se está generando, que evidentemente los decibeles pueden superar los recomendados. Pero creo que de todas maneras hay ciertos equilibrios que se pueden buscar. Y si a la gente le informas que eso es un problema de salud, que afecta la salud tanto del ruidoso, ¿no? Porque finalmente también lo estamos escuchando, como del vecino o aquel que esté cerca de nosotros, que no está Ujú. haciendo el ruido, quizá ya empecemos a tener nuevos vínculos sociales. A mí me parece que eso es fundamental, pero bueno, pues como bien sabes, no existe todavía esta regulación, ni siquiera hay una campaña en contra del ruido y creo que es un tema fundamental, pues justamente para luchar contra este contaminante.
Sí, ojalá tuviéramos ya algo de eso para ir generando, haciendo conciencia, ¿no?, entre la sociedad. Y hay algunos municipios que sí multan. Estoy leyendo acá la multa del municipio de Zapopan, en Jalisco, donde hay un rango de multa de 2,800 hasta 48,000 pesos. Y en su momento le preguntamos a la autoridad, bueno, es que si sé que me van a multar, a lo mejor me asusto, pero no nos ha quedado claro cómo exactamente se va a fijar la multa, porque en todo caso se fijará a la persona o se pondrá en la vivienda, es decir, cuando se pague el predial o algún impuesto sobre la casa habitación, entonces podríamos estar viendo ahí reflejada la multa. Quiero decir que con esto se pretende actuar en consecuencia, pero no queda claro exactamente cómo. ¿Sería esta la vía, doctora? Pues mira, es una de las vías que se hace, pero tiene que ver con una cuestión casi de quien puede pagar la multa va a seguir generando ruido. O sea, yo siempre digo, finalmente la multa evidentemente es un recurso viable para la administración y lo que se hace con la ley, de la ley de ruido que tienen en Jalisco, pues sí, se multa los establecimientos mercantiles, pero son establecimientos mercantiles que ya fueron denunciados, los que superan evidentemente la norma, y bueno, se estipula en términos de qué es el incumplimiento o cuántas veces han incumplido, cuántas denuncias tienen, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es una posible respuesta frente al ruido, pero también permite que quien puede pagar esa multa va a seguir generando ruido, porque significa una sanción administrativa que después, pues, no te, o sea, te tendría que comprometer a aislar tu local. Entonces, una vez aislado el local, tendría que haber una autoridad que vaya y revise que tienes eso. En los antros, como los que están pasando, podría haber limitadores acústicos en los equipos de sonido. Entonces, esos limitadores acústicos no permiten que se superen los 80, 90 decibeles, que aparte hay que entender que dentro del establecimiento mercantil, ¿no? O sea, en estos antros, bares, en fin, discotecas, la gente va queriendo escuchar, ¿no? Pues música muy alta, o sea, todos lo hemos hecho. Ese es sonido deseado, pero el problema Sí. es aquel sonido que de alguna manera supera los muros, las ventanas, y llega a vecinos que no están deseando ese sonido. Y entonces ahí esa es la problemática, ¿no? O sea, es frente a los que hay que trabajar, ¿no? O con los que hay que trabajar. Entonces, por eso los reglamentos de construcción son fundamentales. Entonces, por eso las multas pueden funcionar, pero digamos, no es la única solución. Insisto, creo que tiene que ver con una regulación en términos de reglamentos de construcciones y también una cuestión de revisión de, pues justamente que se estén cumpliendo y se esté cumpliendo la normativa. Entonces, esta sanción administrativa soluciona, pero es temporal. Y vuelve a pasar lo mismo, e incluso, insisto, como vuelve a segregar esta sociedad. O sea, quien puede pagar, el lugar que puede pagar, por supuesto, pues lo hará. Y también hay que decirlo claramente, en este país muchos de los establecimientos mercantiles que son ruidosos no tienen ni siquiera el permiso de uso de suelo. Entonces, probablemente ni siquiera es el tema del ruido. Si se revisa desde antes, si tienen el uso de suelo, bueno, ahí tendríamos, yo lo sé, en el caso de la Ciudad de México hay muchos establecimientos así. Entonces, bueno, tendríamos que empezar a revisar toda esta otra cuestión que tiene que ver con planeación urbana. Y tú lo decías hace un momento, o sea, hoy comentaba con alguien en la mañana a través de Twitter y me decía, Jimena, es que vivo al lado del periférico, al lado del, o sea, Ciudad de México, segundo piso del periférico, ¿no? Bueno, que le pasa a mucha gente que vive en vías rápidas. No puedo dormir. ¿Cómo es posible que sigamos planeando una ciudad o planeando las ciudades al lado de vialidades primarias poniendo vivienda sin suficiente aislamiento? Entonces, las vialidades y esto que ahora domina en todas las ciudades que tiene que ver con el coche, el tráfico rodado y demás, pues no están pensadas en términos de vivienda. Y ya no te diré yo del rediseño del espacio aéreo, que ustedes lo han documentado en bastantes programas, ¿no? En donde, bueno, pues se rediseñó el espacio aéreo por una cuestión, digamos, de practicidad y de todo lo que ya les han explicado los expertos, pero bueno, pues el tema del ruido es un tema bastante grave, ¿no? Entonces, en fin, creo que el ruido tendría que ser transversal a muchas de las cuestiones que se hacen de planeación urbana y por supuesto tiene que ir acompañado de un reglamento que robustezca esto y que se pueda operativizar, porque a la gente le dicen decibeles y la medición es muy complicada porque es un número logarítmico, pero aparte, bueno, el sonómetro tiene una manera de utilizarse y como decían también antes ustedes en el bloque, bueno, tiene que ver con el tiempo de exposición, la afectación que te hace, ¿no? Entonces, bueno, pues son como muchos Sin duda. componentes que lo vuelve complejo y que lamentablemente todavía no hay suficientes estudios, por lo menos en este país, ¿no? O sea, hay académicos que estamos trabajando en esto, pero que vayan de la mano de política pública cuando la autoridad de alguna manera responde, ¿no? Que eso es lo que Ajá. nos surge.
Pues sí, sin duda me dejas pensando en el tema de la transversalidad sobre la planeación para la construcción, los que ya llegamos ahí cuando ya estaba todo eso hecho y pues de alguna manera no notamos que podría traer un problema importante a nuestra salud, en fin, mucho para pensarle y también para empezarle a exigir a la autoridad. Gracias, doctora Jimena de Gortari. Muchas gracias a ustedes. Muy linda tarde. Gracias, buena tarde. Hacemos una pausa, es breve, ya regresamos.